Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos trabajando con los arrays, también conocidos como arreglos o matrices. Primero vamos a ver unos conceptos en la presentación y después pasaremos al software a realizar un ejercicio en el cual veremos cómo crear un arreglo y también una aplicación sencilla nada más para implementar el arreglo. Comenzamos. Tenemos que un array es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo y relacionados. Se declaran como las variables ordinarias, excepto en que cada array debe acompañarse de una especificación de tamaño. Viene siendo el número de elementos. Esa es la manera en la que declaramos los arreglos en códices. Tenemos que podemos utilizar de una dimensión, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. ¿Cómo lo logramos? Primero debemos de colocar el nombre de nuestro arreglo, seguido 2 puntos, especificar con la palabra clave array, abrimos corchete y aquí es donde le decimos el tamaño de los elementos con estos índices. Solamente debemos de colocar el límite inferior, es decir, en donde queremos que comience nuestro arreglo. En este caso le estamos diciendo que comience en 1, seguido 2 puntos y después el límite superior, es decir, en donde queremos que termine nuestro arreglo. Y el tipo aquí es booleano. El tipo puede ser cualquier tipo de dato, siempre y cuando recordar que un arreglo, como lo menciona aquí, todos los datos son del mismo tipo. Para el de 2 dimensiones, lo podemos ver como una matriz o también como una tabla. Podríamos decir que el primer índice o el primer elemento lo podríamos nombrar como fila y el segundo columna. Ok, en este caso es de tipo entero. La única diferencia es que están separados fila y columna por una coma, pero la sintaxis sigue siendo la misma. Límite inferior, 2 puntos, límite superior. Límite inferior, 2 puntos, límite superior. Y para el de 3 dimensiones se agrega un nuevo subíndice, entonces tendríamos fila, columna y a este le podríamos llamar páginas o una hoja extra. Vamos a ver unos ejemplos después. Antes, el propósito de los arreglos es recopilar y organizar datos de cierto tipo, facilita la clasificación de datos y es más fácil hacer cálculos matemáticos en un conjunto de puntos de datos. Tenemos el array unidimensional. En este caso yo estoy agregando un arreglo y le nombré bsensor. Recuerdan en el inicio habíamos puesto el de una y un bajo dimensión. Bueno, aquí le pusimos el nombre de bsensor. El nombre lo podemos poner como nosotros queramos, siempre y cuando respetemos las reglas que ya vimos en algún video anterior. Seguido 2 puntos, array, especificamos entre los corchetes el límite inferior y el límite superior y en este caso es de tipo booleano. Esta vendría siendo una representación, como habíamos dicho, como una tabla. Como es unidimensional, podríamos considerar que existe solamente una fila y aquí lo que especificamos en este índice vienen siendo las columnas. Entonces aquí dijimos que empezamos en 1, esta vendría siendo la columna 1 y terminamos en 5, esta vendría siendo la columna 5. Entonces, ¿cómo podemos acceder a cada uno de estos elementos? Bueno, tenemos que colocar el nombre del arreglo y entre corchetes el número de la posición o el índice en el que se encuentra el elemento que queremos. Por ejemplo, si queremos saber el estado de este elemento, vemos que está en el 1, 2, 3, en el índice número 3. Entonces nuestro arreglo se llama bsensor, corchete 3 y vemos aquí que está en 1, o sea, encendido. ¿Por qué? Porque es de tipo booleano. Esta es una manera en la que lo podemos utilizar en códices. Creamos un contacto, le ponemos el nombre del arreglo y entre corchetes el número del elemento o el índice que queremos utilizar. En este caso bsensor, corchete 1
vendría siendo este y está en 1. Aquí vemos que está en 1, está encendido. Y el del corchete 2 o la posición 2 está apagado y aquí vemos que está apagado. Entonces así es una manera en la que podemos utilizar estas arreglos en códices. Aquí yo puse un ejemplo de la manera en la que se declara. Lo mismo que está arriba es lo que está abajo. Y nada más para hacer una comparación, coloqué 5 variables de tipo booleano también. También que digamos como que lo traté de nombrar como sensor 1, 2, 3, 4, 5, que vendrían representando a los que tenemos aquí. Entonces podemos ver que aquí utilizamos 5 renglones, aquí con un renglón ya cubrimos lo mismo. Entonces digamos que ahorramos espacio y vamos estructurando nuestro programa. Después tenemos los arreglos bidimensionales. Yo aquí creé un arreglo que se llama UI motor. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de datos va a ser un signed int. Entonces, como habíamos dicho, igual colocamos array, especificamos que va a ser un arreglo, abrimos corchetes, pero aquí tenemos que especificar, además de las columnas, también las filas. Ok, eso es lo que les comentaba, que lo podremos visualizar como una tabla. Tenemos 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3 y tenemos 1, 2 columnas. Aquí tenemos 1 y 2 columnas. Una aplicación que podríamos utilizar sería, en este caso yo lo que estoy mostrando es un motor. Tenemos un motor, imaginemos que cada fila corresponde a cada motor. Motor 1, motor 2 y motor 3. Ok, y la posición vendría siendo la primera columna y la velocidad la segunda columna. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, la posición y velocidad del motor 2, entonces nos vamos a la fila 2 y tendríamos que escribir o en donde lo requiramos el nombre de nuestro arreglo, en este caso UI motor, corchete y la ubicación o la posición en la que está nuestro dato que queremos utilizar. En este caso sería UI motor, corchete 2 porque es la fila 2, 1 porque es la columna 1 y así encontraríamos nuestra posición. Y si queremos saber la velocidad sería UI motor 2 porque es la fila 2 y 2 por la columna 2 que es la velocidad. Ok, así es como lo podríamos ir almacenando o guardando este tipo de datos de una manera estructurada, lo podríamos llamar. Y por último tenemos el tridimensional. Este es una manera en la que se vería. Tenemos filas, columnas, aquí tenemos 4 filas, 4 columnas y aparte lo que comentábamos, el tercer índice que nos indicaría páginas o hojas. Ok, entonces si nos vamos al ejemplo anterior, que teníamos cada fila era un motor, cada columna era, por ejemplo, posición, velocidad, vamos a decir corriente y torque, por ejemplo, de un motor. La página la podríamos llamar como la estación 1 y este sería la estación 2 y esta es la estación 3, siempre y cuando las estaciones cumplan con la condición de que son aplicaciones parecidas que manejan motores, aplicándolo aquí en el ejercicio. Esa es la manera en la que lo podríamos visualizar. Entonces, para acceder a cada uno de estos datos, pues aquí menciona los índices que deberíamos de colocar para acceder. Por ejemplo, 111 es fila 1, columna 1 de la página 1. Si queremos acceder al último dato sería fila 4, 1, 2, 3, 4, columna 4, 1, 2, 3, 4 y en la página 4, página 3, perdón, 1, 2, 3. Entonces así podríamos ir accediendo a cada uno de los datos según lo vayamos requiriendo. Tenemos al final un ejemplo en el que nos piden almacenar las posiciones de inicio de cada eje para cada modelo según esta tabla. Estas serían las posiciones de inicio X, Y y Z. Cada fila nos representaría un modelo diferente.
Entonces para el modelo 1 necesitamos que las posiciones de X, Y y Z sean de 10. En el modelo 2 sean de 20 y en el modelo 3 sean de 30. Entonces vamos a utilizar un arreglo para, colocar estos datos que nos están pidiendo en este ejemplo. Por lo que vemos aquí, lo que podemos visualizar es que van a ser 3 filas, un modelo, 2 modelos, 3 modelos. Entonces nuestro arreglo empezaría de 1 a 3 y serían también 3 columnas para la posición X, posición Y y posición Z. Entonces nuestro arreglo quedaría de 1 al 3, del 1 al 3. Ok, vamos a hacer el ejemplo en Códices. Bueno, aquí yo ya creé un proyecto, un programita, y aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces comenzamos. Primero vamos a necesitar saber el modelo en el cual vamos a escribir para almacenar nuestros datos. Entonces vamos a utilizar un move. Vamos a dejarlo como true. Aquí vamos a llamarle como si estuviéramos usando un HMI modelo, para que digamos que el operador seleccione el modelo que va a requerir. Y aquí vamos a llamarle i modelo, que va a ser un tipo de dato entero. Ok, después vamos a agregar otro renglón. Lo desplazamos hacia arriba. De una vez vamos a agregar más renglones. Ok, ya lo desplazamos. Ahora vamos a agregar un contacto al que le vamos a llamar b escribir, para que escriba los valores que necesitemos en nuestro arreglo, y así lo vayamos almacenando. Aquí control B para crear un bloque move. Aquí vamos a crear 3 variables. Vamos a llamarle HMI post X. Después aquí podemos seleccionar este contacto y vamos a crear un branch, una línea más, y de una vez vamos a crear otra, insertar derivación de conductor por debajo. Seleccionamos la línea que queremos, control B, y agregamos un bloque que se llame move. De una vez agregamos el otro, control B, y seleccionamos otro bloque. Entonces aquí lo podemos copiar, pegar, más que ahora se va a llamar posición Y ahora se va a llamar posición Z. Ok, ahora, ¿dónde se va a almacenar? Aquí es donde vamos a crear nuestro arreglo. Ok, vamos a llamarle a nuestro arreglo posiciones. Muy bien, lo podemos hacer manualmente como lo vimos en la presentación, pero también Códices al momento de declarar nos muestra un asistente de matriz o de arreglo o array. Veíamos en el ejemplo que la dimensión 1 o nuestra fila debía ser del 1 al 3, porque son 3 modelos los que nos mencionaba. Entonces ponemos aquí 1 y 3. Y nos pedía posición X, Y y Z, entonces son 3 también del 1 al 3. Serían 3 elementos y 3 elementos. El tipo de dato, como lo que hemos estado colocando en HMI post X, Y y Z, han sido de tipo entero, entonces debemos de seguir con el mismo tipo de dato. No podríamos ahí mezclar tipos de datos. Entonces nada más cuidar esa parte. Aquí le damos a aceptar y vemos cómo lo crea aquí en la parte de arriba nuestro arreglo. Posiciones, 2 puntos, array, abre corchetes, límite inferior 1, 2 puntos, límite superior 3 para las filas, después seguido de una coma, límite inferior 1, 2 puntos, límite superior 3 para las columnas y de tipo entero. Muy bien, pero vemos aquí cómo nos muestra subrayado en rojo, porque nos falta ya pusimos posiciones, pero nos falta especificar en qué punto queremos guardar el valor que le coloquemos en HMI post X, posición X. Entonces, como veíamos en la tabla,
lo queremos en 1, 3. Muy bien, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, vamos a utilizar este y modelo, es que al final es el mismo dato. Entonces colocamos corchete y modelo, coma, y vamos a colocar 1. Muy bien. Después posiciones, corchete y modelo, coma, 2. Y por último, posiciones, corchete y modelo, coma, 3. Ok, entonces dependiendo del modelo en el que estemos, si estamos en el modelo 1, nuestro arreglo sería 1,1, 1,2 y 1,3, que vendría a ser nuestro modelo 1, y así guardaríamos nuestras 3 posiciones. Si estamos en el modelo 2, pues aquí sería, movemos el 2, aquí este valdría 2, entonces nuestra posición para el almacenar X sería 2,1, 2,2 para el Y y 2,3 para el Z. Y si estamos en el modelo 3, pues aquí nos aparecería 3,1, 3,2 y 3,3, que vendrían siendo los valores de las posiciones. Entonces aquí ahora vamos a crear otra lógica sencilla en la que vamos a escribirle ahora los valores directamente ahora sí a nuestros motores, ya para, digamos, como iniciar ciclo, vamos a decir. Ya primero seleccionamos nuestra receta y después cargamos nuestros valores. Entonces eso vendría a ser lo que haríamos con esta lógica. Entonces aquí tenemos este mismo dato que está arriba, dependiendo del modelo que estemos seleccionando, del valor que tengamos almacenado en ese elemento, vamos a escribirlo ahora a y pos x motor. Ok, después aquí pos y el último pos z, y aquí le ponemos un botón para cargar, para que cargue nuestros valores. Ok, entonces ahora vamos a colocarlo en simulación. Vamos a ir en línea. Ok, aquí tenemos que nuestro modelo es igual a 1, entonces decíamos que para el modelo 1 tendríamos que cargar los valores de 10 en HMI post X, Y, Z en 10. Ok, tenemos seleccionado el modelo 1, entonces aquí, como podríamos ver, 1,1 tenemos un valor de 0. Muy bien, entonces ahora vamos a escribirlo y ya nos almacena 10, 10, 10. ¿Cómo podremos ver eso aquí también? Aquí ampliamos nuestro arreglo y aquí vemos que en 1,1, 1,2 y 1,3 tenemos los valores de 10, 10, 10. Ok, 2,1, 2,2, 2,3 y 3,1, 3,2, 3,3 están en 0. Muy bien, ahora vamos a guardar los valores del 3. Quitamos escribir, aquí ponemos 2, que vendría siendo nuestro modelo número 2. En el ejemplo nos decía que querían 20, doble clic 20, doble clic 20, control F7 para forzar el dato. Aquí podemos ver que en modelo
¿Cuánto vale I modelo ahorita? 2. 2,1 porque el 1 sí es constante. 1 tenemos un valor de 0 que vendría siendo este. 2,2 tenemos un valor de 0 y 2,3 tenemos un valor de 0. Ahora vamos a escribir el dato y ahora tenemos valores de 20, 20 y 20 en 2,1, 2,2 y 2,3. Muy bien, ahora vamos a hacer el modelo número 3. El ejemplo nos decía que quería valores de 30 en las posiciones de cada eje. Control F7 para forzar el valor. Tenemos para 3,10, 3,20 y 3,30, que es lo que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a escribir esos datos y vemos que se nos almacenan en 30. Muy bien, ahora dejamos de escribir los datos y por último, dependiendo de cuál seleccionemos, en este caso tenemos la tercera, vamos a ir cambiando de recetas. Ya tenemos nuestros valores almacenados, vamos a decir que eso es como si fuera nuestra receta o nuestra configuración. Entonces nosotros llegamos a la máquina y decimos, bueno, yo quiero cargar o quiero trabajar con el modelo 1. Ok, seleccionamos el modelo 1 y le damos cargar para que nos cargue nuestras posiciones en cada eje. Entonces tenemos que la posición X del motor vale 10, del Y vale 10 y del motor vale 10. Ok, ya no está tomando, se fijan como el HMI post está en 30, pero aquí está tomando el 10 que tiene almacenado nuestro arreglo. Nuestro arreglo viene siendo este. Entonces aquí tenemos 10, 10, 10. Muy bien, entonces digamos que ya se terminó la producción de este modelo. Ahora vamos a trabajar con el modelo 2. Muy bien, seleccionamos el modelo 2 y damos cargar. Aquí de hecho ya nos está mostrando lo que vale 2,1 vale 20, 2,2 vale 20 y 2,3 vale 20. Le damos cargar y ya nos mueve los valores a las posiciones en nuestro motor X, nuestro motor Y y nuestro motor del eje Z. 20, 20, 20 y 20. Entonces ya tenemos aquí nuestras posiciones de inicio para poder arrancar nuestro equipo. Y pues resulta que al final vamos a hacer otro modelo, se va a producir otro modelo, el modelo 3. Entonces se fijan que aquí ya no estamos escribiendo nada. ¿Por qué? Porque nuestros valores ya están almacenados en nuestro arreglo. Aquí solamente cargamos y nuestro equipo ya está listo para dar inicio. Ya tenemos las posiciones de nuestro modelo 3, aquí es 3,1, 30, 3,1, 30, 3,2, 3,3, 3,2 y 3,3, 30. Movemos nuestros valores a las posiciones en nuestro motor y ya con eso tendríamos un arreglo en el que podríamos ir almacenando nuestros datos de nuestras posiciones de cada eje con solo, se fijan, solo 3 líneas. Si quisiéramos agregar más motores o ir creciendo nuestro arreglo, basta con colocar aquí aumentar el número de filas, por ejemplo, o si quisiéramos agregar más posiciones o más datos, pues aquí podríamos también aumentar el número de columnas. Bueno, pues este sería todo. Espero les sirva, les haya servido cómo crear un arreglo y esta aplicación sencilla, pequeña, pero una aplicación en la cual podríamos hacer uso de los arreglos. Les agradecería que se pudieran suscribir y en caso de alguna duda pues la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.